Hola chicos, en el video anterior ya vimos cómo funcionan más o menos las estructuras de control. En este video lo que vamos a ver es sobre todo la sintaxis. Vamos a empezar, por ejemplo, con el if. Lo que vamos a hacer es verificar si una persona trae sus papeles. Si los trae, va a hacer un trámite y al finalizar se despedirá de ella. Si no los trae, solo los despide. Y aquí tenemos, ¿no? Vamos a recibir una respuesta, vamos a preguntarle, ¿trae sus papeles? Y este input lo que nos va a servir es justamente para recibir su respuesta. Input nos va a ayudar para leer datos. Entonces lo que vamos a hacer es preguntar, ¿traes papeles? Lo que ponemos aquí dentro del input es un texto que lo va a imprimir justo antes de solicitar el dato. Y este dato lo vamos a estar guardando en respuesta. Si la respuesta es sí, pues vamos a imprimir, haciendo trámites y después lo despedimos. Si la respuesta es distinta de sí, pues solo vamos a imprimir adiós. Todo lo que se vaya a hacer en caso de que la condición del if se cumpla, debe de estar tabulada. Hay una tabulación y con esa tabulación, todo lo que está tabulado es lo que va a ir dentro del if. Hay que tener en cuenta esto. A diferencia de en otros lenguajes donde el if y todas las estructuras de control empiezan con llaves y todo lo que está en llaves es lo que se hace dentro de la estructura de control, en Python esas llaves, por decirlo de alguna forma, son los tabuladores. Esto se hace sobre todo para forzar a que el programador haga programas más legibles. Entonces lo que hago es if, mi condición, y después de la condición pongo dos puntos. Este dos puntos es para decir, bueno, hasta aquí termina mi condición y ya hago todo esto. En este caso solo es imprimir trámites. Entonces vamos a darle enter, vamos a correrlo. Justo sale, trae sus papeles, nos pregunta. Vamos a decir que sí. Y dice, haciendo trámites, adiós. ¿Qué pasa si yo lo que hago es poner no? Pues inmediatamente se salta todo lo que está dentro del if, que en este caso solo es una línea, y dice adiós. Siempre es recomendado que cuando pidamos que el usuario me meta datos y yo estoy esperando algún tipo de respuesta, siempre avisarle al usuario, ¿no? ¿Qué respuestas estoy esperando? En este caso, por ejemplo, sí o no. Los pongo. Aquí es con esta. ¿Sí o no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo que sí. Y aquí me salió que sí. Y de inmediato me puso adiós. Es decir, este print no lo corrió. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, yo estoy verificando si respuesta es igual a sí, donde la S es minúscula y yo metí un sí mayúscula. Entonces yo podría hacer un poquito más completa lo que estoy buscando con un OR. Es OR respuesta igual a igual. Porque si no solo pongo un igual, lo único que hace es una asignación. O sea, va a guardar un dato en la respuesta y yo no quiero, sino que lo que estoy haciendo es comparar. Pongo sí. En este caso va a ser, si pasa esto o esto, va a ser el print. Recordemos que o sucede o es verdadero si alguna de las condiciones es verdadera. Si uso un AND, las dos deben de ser forzosamente verdaderas. Y aquí ya puedo entonces poner sí con mayúscula y ya me lo identifica. Y bueno, más o menos así funciona el if. Otra estructura muy parecida es if-else. Vamos a ver if-else y vamos a verificar si un número que ingresa es par o es impar. Y vamos a imprimirlo justamente si es par o es impar. Entonces aquí lo que hacemos es declaramos una variable que se llama número. Y lo que vamos a guardar ahí es un número, ¿no? Que le vamos a estar pidiendo con este input. Y lo que hace este int es, lo que recibe input es una cadena, es un string. Entonces lo que hace int es cambiar mi cadena a un entero. Lo guarda como un entero, se lo pasa al número y ya puedo operar. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo
ingreso el 5 es impar, pues justamente como el residuo cuando divido entre dos números no es igual a 0, es 1 en este caso, 5 entre 2 es a 2 y sobra 1, pues es impar. Si yo meto un número que es par, por ejemplo 28, 28 entre 2 es 14 y sobra 0, es un número par, pues justamente me dice que es par. Aunque hay que tener cierto cuidado cuando le pedimos al usuario que meta datos. Porque en este caso, si se dan cuenta, yo estoy esperando que me meta un entero. ¿Qué pasa si no me mete un entero? ¿Qué es lo que va a pasar con mi programa? ¿No? Si por ejemplo mete una letra, H, por ejemplo, que es una cadena, me marca un error. Lo mismo si no me mete un número entero, sino un número decimal, por ejemplo 5.3. Me marca un error. El error es que este casting, que es el int, no lo puede convertir a entero, entonces ahí me marca un error. Hay que tener cuidado, mucho cuidado, con lo que esperamos de que el usuario ingrese. Un buen programador, una persona que más o menos hace buenos programas, trata de minimizar estos problemas. Pero eso se da con un poco de experiencia. ¿Y cómo podemos minimizar esos problemitas? Pues por ejemplo, si nosotros en algún momento hacemos una interfaz gráfica, en la interfaz gráfica podemos hacer estas limitaciones. Si no hacemos la interfaz gráfica, siempre existe una estructura de control que se llama try, except, finally, else, ¿no? Todas estas cuatro son parte de la misma estructura. Y bueno, el try, usamos un try, except para evitar errores entre comillas, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer este casting a entero. Solo vamos a hacer un casting. No le vamos a meter más funcionalidad. Y lo que quiero es que veamos qué es lo que hace todo este programita. Entonces vamos a leer un número. Vamos a pedir que introduzca un número al usuario. Y lo vamos a guardar en leer. Y lo que vamos a hacer es guardar lo que ingrese el usuario. Vamos a hacerle un casting a entero y lo vamos a guardar en número. Si se dan cuenta, aquí arriba yo ya declaré número, la variable número, y le asigné el valor de 5. ¿Por qué quiero asignarle un valor de 5? Sobre todo para que al final de la estructura de control que se hace con el print, vamos a imprimir y vamos a ver qué fue lo que hizo. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar. Voy a introducir un número que sí va a correr, por ejemplo el 15. El 15 es un entero, sí lo va a hacer. Y vamos a ver qué línea es lo que corre. Entonces, 15 y dice, es un número entero. Si se dan cuenta, el imprimir un número entero está justamente en el else. Entonces, else se corre si lo que hizo try se pudo hacer. O sea, si intenta hacer esto. Y si lo logra, entonces imprime else. Y si se dan cuenta, también me imprime adiós, que eso está en el finally. ¿Qué pasa si lo que yo meto no lo puedo? Y además número, pues ya, lo guardo con 15, ¿no? Eso también es importante. Me cambió de 5 a 15. ¿Qué pasa si lo que yo quiero meter no es un número? Por ejemplo, un número entero. Por ejemplo, voy a meter una letra y me dice, no es un número entero. Es decir, me imprimió el except. ¿Qué quiere decir? Que si lo que intenta no lo logra, lo que se va a ir es al except. Y después también me vuelve a imprimir el finally. Y si se dan cuenta, el valor de número, que era 5 originalmente, ya no lo cambió. Es decir, si esto no logra hacerse, me va a mantener los datos como estaban antes de entrar al try. Si se logra hacer, va a modificármelo todo lo que se hizo con el try y después me va a hacer lo que está en el else y después lo que está en finally. Si no se logra hacer, me mantiene todo como estaba antes del try, imprime el except y después el finally. Entonces, el except pasa cuando lo que intentó no se logró, el else pasa cuando lo que intentó se logró y el finally siempre pasa. Y ya después yo puedo hacer algo fuera del try, que por ejemplo es el print. El print lo hace
después del try. Entonces, uno puede tratar de hacer que tenga menos errores un programa usando try, except, finally y else. Aunque nosotros también debemos de asumir que un programa siempre se puede mejorar. Es decir, siempre puede haber errores en mi programa. Otra estructura que es muy útil es la estructura elif. ¿Qué es la estructura elif? Bueno, cuando yo quiero hacer varios ifs y los ifs van a depender del else, voy a usar la estructura elif. En este caso, por ejemplo, voy a recibir 3 números y voy a buscar cuál es el más grande. Entonces voy a recibir el número A con un input. Aquí voy a asumir que mi usuario va a meter números correctos, entonces no voy a hacer el try. Aquí voy a recibir el número B y el número C. Entonces, esas 3 líneas estoy recibiendo los números. Y después, primero comparo A y B. Si A es más grande, va a correr lo que está dentro del if. Si se dan cuenta que hay varias líneas. Si B es más grande, entonces se va a ir al elif. Entonces, si A es más grande, pues comparo A con C. Si A es más grande que C, pues entonces A es más grande que B y que C. Entonces A es el más grande. Entonces el número más grande es A. Lo imprimo. Si no, me voy al else, que significa que C es más grande que A y que a su vez A es más grande que B. Entonces C es más grande que B también. C es el número más grande. Imprimo que C es el grande. Si A no es más grande, significa que B es más grande que A. Y ahora me falta comparar B con C. Si se dan cuenta, justamente en el elif meto la siguiente, también meto una comparación, una pregunta para ver qué es lo que va a hacer. Si B es más grande que C, pues va a correr esta parte del elif. ¿No? Entonces B es más grande que C y B es más grande que A, entonces B es el número más grande y me va a imprimir el número B. Si no, se va a ir al else. Aquí yo podría poner otro elif si yo quisiera, para meterle otra condición. Entonces, si no, va a correr el else. Y si C es más grande que B, como B surgió más grande que A en este primero, pues C es el grande y va a imprimir C. Y aquí, pues ya puedo empezar a probarlo, ¿no? Por ejemplo, voy a meter el 1, el 2 y el 3. Entonces el número más grande es el 3 y pues me lo imprimió, ¿no? Podría pensar que corre, ¿no? Faltaría hacerle más pruebas. Cuando A es más grande que B y que C. Cuando B es el más grande y cosas de ese estilo. Entonces, faltaría hacerle más pruebas para verificar que en efecto mi programa corre chido. Pero más o menos esta es la idea. Personalmente yo no soy muy fan del elif, salvo cuando estoy haciendo menús. Cuando hago menús, el if ayuda mucho porque facilita la lectura. A diferencia de otras veces donde el elif puede complicar un poco la lectura del programa. Yo personalmente prefiero darle prioridad a que el programa se pueda leer fácilmente a comerme líneas. Pero esto es algo de gustos. La siguiente estructura que vamos a ver es la estructura while. Y el ejemplo que habíamos visto en el video anterior es sumar todos los números hasta el 5. Aquí vamos a hacerlo un poquito más interesante y vamos a pedirle un número al usuario. Y vamos a hacer la suma desde el 1 hasta el número ingresado, ¿no? Lo que normalmente se podría llamar la suma de Gauss. Que esto es por una historia muy bonita donde Gauss se supone que cuando era un niño encontró la forma de sumar los números del 1 al 100 de forma muy rápida. Y bueno, propone una fórmula que funciona. Y pese a que esa fórmula se le llama también suma de Gauss, Gauss no fue la primera persona en mostrar esa fórmula. Pero por esta historia que les estoy contando es que se queda este nombre. Pero bueno, después de este pequeño paréntesis, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí declaré la máximo y es donde voy a guardar el número que va a ingresar el usuario. Y aquí voy
aquí estoy haciendo una variable que se llama i y lo voy a usar como contador. Es decir, i es lo que voy a estar modificando dentro de mi while, ¿no? Es lo que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta mi número máximo. También voy a declarar mi variable suma y esa la voy a iniciar con 0, ¿no? Porque en teoría no hay nada dentro del 0. ¿Y qué hago? Bueno, while, mi condición, mientras i sea más pequeño o igual que máximo, 2 puntos hacer lo que está sangrado, está tabulado. Entonces pongo suma más igual i. Este más igual, lo que está haciendo es que a suma le mete el valor de la suma, de lo que ya tenía suma, más el valor i. Entonces, lo que ya tiene suma le agrega el i. Esta es otra forma de escribir lo mismo y también jala, lo pueden verificar. Y ahí lo que hago es lo voy a aumentar en 1, ¿no? Para poder recorrer todos los números desde el 1 hasta el número que ingrese, hasta máximo. Y al final imprimo suma. Eso es lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, para ponernos bestias, vamos a sumar hasta el 1000. Y esto me debería dar algo así como 50.500 o algo así. Sí, en efecto. No, de hecho da 500.500. ¿No? Esa es la suma desde el 1 hasta el 1000. Siempre podrían darnos curiosidad, ¿qué pasa si meto 0? Funciona, la suma es 0. Y bueno, para que aquí este 0 no esté pegado, vamos a darle un espacio en el input, ¿vale? Para que también me imprima ese espacio y no se vea cerrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a sumar hasta el 4, que es 10, ¿no? Entonces, jala mi programita. Así funciona el while, ¿no? Hace todo y, ojo, siempre hay que modificar lo que estamos haciendo en mi condición, ¿no? Aquí mi condición está entre i y máximo, entonces o modifico máximo o voy a modificar i. Si no hago esa modificación, pues me voy a quedar en este bucle de forma infinita. Y bueno, si alguna vez llegáramos a hacer esto, por ejemplo, a mí se me olvidase poner esta línea, déjenme lo comento, pues Python no me lo avisa, ¿no? De, oye, vas a tener un bucle infinito. Entonces, si yo pongo 10, pues ahí se queda sumando, 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 y si se dan cuenta no imprime. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando pase eso? Nos vamos a ir aquí a este cuadrito, que es lo que me va a hacer es interrumpir el kernel, es decir, va a interrumpir todo lo que está haciendo, ¿no? Y aquí justamente me dice, me interrumpiste y yo estaba en el paso 5, ¿vale? Pero es porque, pues aquí lo que estaba haciendo era sumar, 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 sumar el 1. Vamos a quitarlo. Hay que tener mucho cuidado con bucles que pueden ser infinitos. Incluso hay veces que los bucles son tan grandes que para nosotros, que ya estamos acostumbrados a que sea muy rápido, parece que es infinito. Entonces, a veces, con algunos bucles que son muy complicados, podría ser buena idea imprimir y ver qué es lo que está haciendo para darnos cuenta que no se quedó en un bucle infinito. Ese es un consejo. Y al final vamos a ver cómo usamos for. Vamos a imprimir la tabla del 7. Hay formas más eficientes de imprimir la tabla del 7 que la que vamos a hacer ahorita, pero nos va a servir para ejemplificar cómo funciona un for. Entonces, lo primero que voy a hacer es generar una lista del 1 al 10 con range 1 al 11. De hecho, yo podría hacer la tabla del 7 si aquí yo le agrego un coma, o sea, del 1, no, sería del 0 hasta el 71 y nos vamos de 7 en 7. Esto pues ya me daría de inmediato mi tabla del 7. Pero ahorita no vamos a hacer, ahorita lo que quiero es que veamos que jala lo que estoy haciendo, que jala el for y cómo funcionaría. Entonces, déjenme, voy a imprimir la lista. Aunque este nombre es un poco largo, siempre es útil que mis variables tengan
como nombre algo relacionado a lo que contiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi lista, pues está justamente del 1 al 10, esta es mi lista, y de ahí hacemos for. Si se dan cuenta, for, aquí yo puse elem, que quiere significar elemento, entonces solo podrá decir para cada elemento en mi lista del 1 al 10, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer lo que está dentro del for. Y bueno, lo que estoy haciendo en el for es imprimir 7 por mi elemento, el elemento donde estoy, igual a el elemento por 7. Entonces esto es 7 por 1 es 7, ¿no? Entonces aquí estoy en el primer elemento. En la siguiente línea entra con el segundo elemento, 7 por 2 es 14. En mi tercera línea entra el tercer elemento, 7 por 3 21 y así se va. Va cambiando al siguiente elemento y va haciendo lo que yo dije dentro del for con este elemento. Hay muchas cosas que podemos hacer con un for, y si alguno ha programado antes en otro lenguaje, se darán cuenta que esta escritura ayuda mucho y facilita mucho el uso de fors cuando hay, en este caso, listas o tuplas, que en otros lenguajes se llaman arreglos. Y bueno, chicos, eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.